Bueno, buenas tardes a todos ustedes. Nuestro agradecimiento a la Academia Brasilera y a todos sus miembros, especialmente a quienes la dirigen y gestionan. João de Lima Teixeira Filho, su presidente, Alexander de Souza Agra, su vicepresidente, María Luisa Gama Lima, la secretaria general, Antonio Carlos Bento Ribeiro, tesorero, y también a todos los demás que conforman el equipo de apoyo de esa junta directiva. En apenas 2 semanas tendremos la responsabilidad de asumir la presidencia de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, que une a los académicos de España y Portugal, de México en el norte de América, de los países de América Central y todos los países de América del Sur. Por eso, una institución que fue fundada en 1972 nos obligó a comenzar a repasar algunos antecedentes y entre ellos, en ese recordatorio, encontramos una fecha histórica que es la del 10 de octubre de 1978, cuando un importante núcleo de juristas decidieron fundar lo que hoy día constituye la Academia Brasileira de Derecho de Trabajo, con un objetivo sumamente loable: promover el estudio del derecho y del proceso del trabajo, el perfeccionamiento y la difusión de la legislación trabajista, así como la producción doctrinaria y jurisprudencial a través de su difusión y la publicación de las grandes ideas para engrandecer el conocimiento de esta trascendente rama del derecho. Y lo hicieron tomando como referentes a los entonces ministros Luis Galotti y el profesor Cesarino Júnior, 2 personalidades que constituyen un hito de referencia histórica, no solo para Brasil, sino tampoco para América Latina, para el mundo entero. Con sana envidia, y por qué no decirlo con un auténtico asombro, el desenvolvimiento que ha adquirido ese desafiante emprendimiento de la década de los 70, transcurridos ya 41 años de existencia, merece, creemos nosotros, el aplauso de la comunidad internacional. Bien, se nos ha asignado un tema, en cierto modo, curioso, como el que refiere a los fondos de greve, a los fondos de huelga, ¿verdad? Sobre los cuales, naturalmente, no hay estudios doctrinarios demasiado extendidos, pero el prolijo y sistemático desarrollo que presentara mi colega y querido amigo Francisco Tapia, que ya conocíamos con anterioridad porque tuvo la gentileza de intercambiarlo conmigo hace unos días atrás, me da pie para que introduzcamos este subtema, de alguna manera, que se nos ha asignado, debido a que se trata de una de las proyecciones que se enlazan con las modalidades de financiamiento de las organizaciones sindicales en el mundo. Más específicamente, el tópico está centrado en algunas expresiones en el terreno de la realidad viviente de la historia. Se trata de instrumentos vinculados con la forma de apoyo al sostenimiento de los trabajadores grevistas cuando deben enfrentarse a conflictos colectivos, en cierto modo prolongados y profundos,
constituye, si se quiere, un lugar corriente o común, decir o señalar que participar en una greve es un derecho fundamental y tiene un anclaje incluso en el bloque de constitucionalidad, en, diríamos, casi la totalidad de los ordenamientos jurídicos universales. Pero indudablemente lo que no puede soslayarse es que esta decisión, la de acompañar o ir a la greve, implica un coste económico. En la mayoría de los casos, la interrupción del trabajo o la alteración en la forma de prestar el trabajo provoca la suspensión total o parcial del vínculo laboral, naturalmente transitoria y no extintiva de ese vínculo, y ello apareja una consecuencia inmediata, y es que el empleador, en general, no debe pagar salario, remuneración. Por lo tanto, el trabajador queda expuesto desde el momento en que resuelve apoyar su participación personal en un conflicto de esta naturaleza en un estado de incerteza derivado del hecho de que durante el tiempo que se prolongue la medida se verá privado del ingreso que constituye, en definitiva, su sustento económico para vivir. Este parece ser, por su enunciación, un tema para arqueólogos más que para juristas. ¿Y por qué? Porque en general todos sabemos que desde los albores de la cuestión social y la aparición del movimiento operario en el mundo, se conformaron uniones y sociedades de resistencia, y las mismas tuvieron que enfrentar situaciones de penuria muy graves de los adherentes de esas formaciones, buscando de algún modo necesariamente formas o modalidades de ayuda para los trabajadores necesitados en los momentos de lucha y de enfrentamiento laboral. Y desde una perspectiva histórica, quienes estudian o analizan este tema, que lo hacen mucho más los historiadores que los juristas propiamente dichos, encuentran antecedentes de otro tipo de beneficios, ¿verdad?, propios de las llamadas organizaciones de ayudas mutua, que surgieron en el siglo XVIII, fundamentalmente, para crear ciertas cajas o fondos que de alguna manera pudiesen atender contingencias, situaciones difíciles por las que debe atravesar cualquier trabajador y que implican necesariamente la pérdida del salario. Los casos de enfermedad prolongada, los casos de incapacidad por accidente de trabajo, los casos de desocupación o desempleo, las situaciones de muerte del propio trabajador respecto de su familia o de quienes dependen de su ingreso. Y aún bajo el imperio de las Combination Acts, las famosas leyes prohibitivas, ¿verdad?, de la formación de las uniones o trade unions, similares a la ley Le Chapelier, producida en Francia, esas mismas organizaciones ya contaban con cajas de resistencia paralelas y su finalidad era, además de las que ya enunciamos, mantener a sus miembros en épocas de huelga o greve. El nacimiento de los sindicatos con la derogación de estas normas prohibitivas, la aparición de los trade unions en Gran Bretaña y naturalmente el fenómeno expansivo que poco a poco y en forma progresiva también se produjo en regiones como la América del Sur, encontramos a comienzos del siglo XIX las
huellas de generación de los primeros fondos de resistencia del movimiento operario, denominados en México fondos de lucha, calificados en Chile como fondos de resistencia, o incluso alternativas que con el transcurso posterior del tiempo fueron conformando modalidades algo así como institucionalizadas, como las que se conocen hoy día en Alemania, en Estados Unidos, en Francia, pero fundamentalmente en España, bajo la denominación de cajas de resistencia. Se trata de alternativas para el desarrollo de la actividad sindical, fundamentalmente desde las relaciones de conflicto, cuando se debe obligar a las patronales a negociar condiciones de trabajo, al mismo tiempo que enfrentar a los gobiernos o al Estado para impulsar una legislación que mejore, que supere beneficios laborales y que estos no simplemente queden en los pisos mínimos, en la legislación mínima, ¿verdad?, básica de los enunciados primigenios que tuvo la legislación del trabajo. Ya en 1890 en Estados Unidos se releva la aparición de estos fondos en los oficios de los zapateros, de los tipógrafos, que llevaron a una lucha engonada y que ustedes recordarán que terminó con la aprobación de la ley de limitación de la jornada a fines del siglo XIX como un punto central en las Américas de impulso para que luego otros países adoptasen las mismas alternativas legislativas. El segundo punto a señalar es la ausencia de regulación normativa. Prácticamente no hemos encontrado, la enorme mayoría de las legislaciones comparadas admite, en principio, el descuento del salario en periodos de greve. Son excepcionalísimos los casos contrarios. Quizás lo más paradigmático ocurra en el contexto de la América hispana, en Costa Rica, único país en el cual, y sin perjuicio de que en estos momentos hay un proyecto de ley de reforma laboral para cambiar la solución, un país en el cual la legislación no permite la suspensión del pago a los trabajadores aún cuando estos estén ejerciendo la huelga. En otros países, sin embargo, se deja en manos de la autoridad, o bien administrativa, o bien de los tribunales, una calificación de la huelga. Y si la huelga es calificada como una huelga legal, generalmente porque su causa deriva de una inobservancia o un incumplimiento del empleador, y esa pasa a ser la reacción natural de los trabajadores para defender los derechos incumplidos, en esos casos se admite excepcionalmente la condena al pago de los salarios caídos durante el periodo en que transcurre la huelga. Pero en todos los demás países en general, salvo esos que he mencionado, estos últimos, Guatemala, Ecuador, Bolivia, ¿verdad?, el derecho comparado admite la solución contraria. La interrupción, cualquiera sea la forma del contrato de trabajo, apareja la pérdida proporcional e inmediata, automática, del salario que deja de percibirse durante ese periodo de tiempo. Por otra parte, también el derecho comparado carece de regulaciones
que normativicen legislativamente los fondos de huelga que crean las organizaciones sindicales. Quizás alguna norma indirecta pueda encontrarse en España cuando el Real Decreto del año 1977, que regula precisamente las relaciones colectivas de trabajo y el conflicto colectivo, simplemente en un apartado señala que los trabajadores en huelga podrán efectuar publicidad de la misma, publicidad de la greve, en forma pacífica y un pequeño agregado, y llevar a efecto la recogida de fondos sin coacción alguna. Esto es, permitir que los trabajadores recolecten fondos para sus adherentes, siempre y cuando esta modalidad no se realice recurriendo a medios coactivos frente a otros trabajadores o terceras personas. En consecuencia, al no existir, o al menos al no haber yo podido descubrir las normas legales que se refieran a los fondos de huelga, estos dependen de la capacidad de las organizaciones de generarlos. Su regulación pasa a ser entonces una reserva estatutaria de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, sea bajo una previsión expresa, que no es frecuente, o sea derivada de resoluciones que se adoptan en el seno de lo que podríamos llamar los órganos soberanos de la organización, al amparo de las facultades amplias que generalmente prevén las normas estatutarias que regulan a los sindicatos. La realidad demuestra que en forma individual muchas organizaciones sindicales de distinto nivel cuentan con fondos constituidos con los fines de solventar la pérdida salarial de sus afiliados o ayudar económicamente a los asalariados a sobrellevar penurias económicas en periodos de huelga y de conflictos colectivos. Muchos más antecedentes de lo que yo hubiera imaginado el día que recibí la comunicación de tratar este tema, que francamente no encontré, salvo en tratadistas internacionales como Antonio Ojeda Vilés, que lo describe en 6 párrafos, o Wolfgang Dauler de Alemania, que también lo considera en una anotación colateral dentro de su manual de Derecho del Trabajo. De toda la bibliografía relevada, encontramos que realmente en Europa, fundamentalmente en países escandinavos, como también en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Francia, Inglaterra, España, Portugal particularmente, en Estados Unidos y algunas provincias de Canadá, en América del Norte, y diríamos que en la mayoría de los países de Sudamérica existen experiencias y prácticas concretas sobre fondos de huelga, con determinadas características. Por eso, el tercer tema rápidamente a abordar es el de la caracterización y la estructura de estos fondos de greve. En términos generales, los fondos de greve son mecanismos financieros a través de los cuales los trabajadores afiliados al sindicato acceden a una ayuda o a un apoyo económico que les brinda la capacidad de mantenerse en huelga durante periodos largos de tiempo que muchas veces el conflicto conlleva. El principal objetivo de estos fondos, de estos instrumentos de financiación sindical, son los del sostenimiento
y o la ayuda económica de los miembros de la organización en caso de huelga. Estos fondos, ¿cómo es que se conforman? En primer lugar, pueden resultar espontáneamente generados y responder a un conflicto particular. Es decir, frente a un conflicto muy concreto, se comienza una recogida o recolecta de fondos para, de alguna manera, buscar ese apoyo o complemento de carácter financiero. Esto, sin embargo, no debería ser confundido, desde nuestro punto de vista, con otras modalidades, como son las simples colectas que se practican en la vía pública, en las rúas, ¿verdad?, interrumpiendo el tránsito, ¿verdad?, o cuando se instalan ollas populares en lugares públicos para alimentar de alguna manera a las familias y a los obreros u operarios en greve. También la venta de escarapelas, de gorros, en fin, de otros elementos alusivos. Estas nos parece que son modalidades algo distintas o diferenciables de estos fondos que tienen un cuerpo mucho más estructurado que el de esas variantes. En segundo lugar, suele concebirse la conformación de estos fondos a través de decisiones previas, yo decía hoy, adoptadas en el ámbito interno de las organizaciones sindicales, pero con una planificación, con criterios de mediano y largo plazo, a sabiendas de que, si bien ahora no hay una situación de conflicto, cuando ocurran circunstancias que puedan obligar a la organización sindical a movilizarse en el futuro en forma extensa y en forma profunda o dura, como decíamos hoy, sus adherentes puedan acompañar sin reticencias la medida que resuelva desenvolver el sindicato por el mayor tiempo que ello requiera. Asimismo, por otra parte, es natural que mientras las modalidades espontáneas, esas que surgen en cada conflicto concreto, prevalecen en los niveles de acción de los sindicatos llamados de base o de empresa, en cambio, estas otras formas de preconstitución de esos fondos se han generalizado en el ámbito de las organizaciones de segundo y tercer nivel. Esto es, las asociaciones, federaciones, confederaciones y hasta centrales sindicales. O bien en centros de producción de cierto porte y fortaleza sindical interna, lo cual se encuentra en empresas que tienen grandes cadenas, en los entes públicos, en donde podríamos decir que es allí donde se ubica aproximadamente el 30% de los fondos existentes en el derecho comparado, o en las empresas multinacionales que llegan a un porcentaje muy pequeño, porque en general no es allí donde se plantean los grandes conflictos o los conflictos tan extensos. Por otra parte, además, depende también, como lo dijera el profesor Tapia, este tema, de los niveles de negociación en cada realidad nacional. En los ordenamientos comparados de carácter descentralizado, donde la ley promueve y hasta se exige la negociación colectiva por empresa, caso de Chile, caso de Perú, por citar simplemente dos ejemplos que él atravesó hoy en su charla, difícilmente se hallen ejemplos o prácticas o experiencias de fondos de sostenimiento de la greve. Como ustedes comprenderán, la característica de las unidades que se conforman por pequeñas y medianas empresas, no es pensable, de algún modo, la generación organizada de mecanismos financieros solidarios
entre los trabajadores para operar frente a la eventualidad futura de los conflictos. En cambio, el desenvolvimiento de fondos de cierta relevancia y considerados instrumentos eficaces se da en aquellos países en los que lo que prepondera es la negociación colectiva centralizada, fundamentalmente por rama, por profesión o por grupos de actividad, lo que ha sido históricamente, con sus variables tendenciales y sus variables contemporáneas, la realidad de América del Sur, Brasil, Argentina, Uruguay, por citar los tres países en donde la negociación colectiva durante varias décadas fue una negociación de nivel superior al de empresa. En algunos países se ha verificado una estructura, yo decía al comienzo, más institucionalizada de estos fondos, conformándose esas denominadas cajas de resistencia. Esas cajas representan fundamentalmente un mecanismo financiero que depende de la recaudación mensual y acumulativa de cotizaciones por los adherentes. La organización y gestión de los recursos financieros así obtenidos y, por último, las modalidades de distribución, que puede estar dirigida desde algunas centrales o confederaciones hacia los sindicatos que se encuentran en huelga o, en otras circunstancias, directamente hacia los trabajadores individualmente considerados grevistas que acompañan las medidas sindicales. En general, la forma de financiar estos fondos es, digamos, tomar una parte de la cotización mensual, de la cuota mensual de pago de cotización de los adherentes y reservarla en una caja especial a los efectos de que ahí se preconstituya un fondo a futuro para atender estas situaciones. Naturalmente, también hay aportes independientes o aportes ocasionales que son separados de la cuota sindical y que son adoptados como una decisión por las asambleas de las organizaciones sindicales. Muchos colaboradores externos, muchas experiencias hemos visto en donde los colaboradores externos son los que contribuyen a la formación de este fondo. Otros trabajadores en las huelgas solidarias, las greves solidarias, pero el solidarismo sindical se da también muchísimas veces en otras organizaciones fundamentalmente internacionales, ¿no? Recién veíamos un ejemplo de hace apenas 2 meses, ¿verdad?, de la Federación Mundial Metalúrgica, preconstituyendo una ayuda dirigida a los sindicatos filipinos de esta rama de actividad, precisamente para colaborar en el financiamiento de una huelga prolongada en el tiempo. Voy a saltear algunas otras consideraciones, no sin mencionar antes que hay aspectos de valoración ideológica y estratégica sobre los fondos y que dista mucho de existir conformidad respecto a cómo se les pondera, cómo se les valora. Hay corrientes de opinión que sostienen que los fondos y las cajas de resistencia son un estandarte de los sindicatos de clase y que además le dan al sindicato una fortaleza de capacidad de resistencia, de capacidad de desarrollo del conflicto colectivo que ningún gremio debería dejar de entender o prestar su atención. No obstante, los detractores de este tipo de mecanismos entienden que de esa forma los sindicatos lo que hacen es comprar solidaridad y de alguna manera
promover la solidaridad por mecanismos que no son los tradicionales. El solidarismo del sacrificio, de la toma de conciencia general sobre la pérdida del salario y de la autovanagloria de decir yo hice huelga y perdí mi salario y hice mi sacrificio en pos de un objetivo general mucho mayor. Este tema de discusión se da fundamentalmente como una de las tantas referencias entre las centrales sindicales españolas frente a las centrales autonómicas de Países Vascos. Las centrales autonómicas de Países Vascos son las centrales que, después de Alemania en el mundo, concentran la mayor cantidad cuantitativa de fondos de caja de resistencia o de fondos de huelga. Y, en cambio, las centrales sindicales tradicionales son bastante reacias a aceptar esos aspectos. Nos llamaron la atención 5 puntos que solo voy a dar el titular, que se plantean en torno a estos temas. En primer lugar, las políticas de fiscalidad. Precisamente también en España, la Hacienda Pública ha entendido que estos ingresos, que son subvenciones que de algún modo entregan las organizaciones sindicales a sus adherentes en huelga, deben formar parte de la declaración del impuesto a la renta de las personas físicas. Y por lo tanto, a partir del año 2012 comienza a perseguir la recaudación que se efectiviza desde el 2014 en adelante contra las centrales sindicales o las federaciones sindicales del impuesto a la renta que debió abonarse. Simplemente me pareció un hecho anecdótico. El segundo a señalar es que muchas veces en el ejercicio de la huelga lo común es buscar un acuerdo a la finalización de la huelga que por lo general permita una negociación de los salarios caídos o de alguna manera de préstamos no reintegrables representativos de una suma no siempre exactamente igual a los salarios que se perdieron. Y esto es muy extendido y hay una larga lista de convenios colectivos, llamando mucho la atención la práctica chilena del famoso bono de conclusión de convenio colectivo, que es una especie de frutilla sobre la torta, que no se firma, no se celebra ningún convenio colectivo si al final el empleador no hace una concesión económica, una suerte de pago extra o extraordinario dentro de las prácticas usuales. El tercer aspecto, muy rápidamente, es el de que hoy día, sin duda, prevalecen otras formas de materialización de la protesta y del conflicto colectivo, las modalidades atípicas, lo que Hermida Uriarte llamaba la flexibilización de la huelga, medidas de conflicto colectivo que no suponen un costo para los trabajadores o que, en su caso, reducen sensiblemente esa pérdida. Por ejemplo, la realización de asambleas informativas, las sentadas, las serpientes o trencitos, el label sindical, el trabajo a reglamento, la huelga relámpago, la huelga intermitente, etcétera, etcétera, etcétera. No vamos a extendernos. Y esto, indudablemente, que de alguna manera reduce el objetivo que persiguen las cajas de resistencia o los fondos de huelga, aunque no ha podido representar hasta el día de hoy una alternativa capaz de eliminar la huelga tradicional y tampoco de disminuir las prácticas o recurrencias a este tipo de fondos. Y el último tema, solo el enunciado. Hoy en día convivimos con nuevas realidades del trabajo, prestadores de actividad de plataformas y otros medios tecnológicos derivados del uso intensivo de la Internet. Estos trabajadores comienzan a asociarse. Por ejemplo, en mi país hay 3 asociaciones de conductores de Uber, 3 asociaciones diferentes. Organizaciones que se
constituyen para defender los derechos, algunos derechos básicos de estos prestadores de actividad. Pero estos trabajadores, curiosamente, encuentran la resistencia no solamente de los gobiernos, no solamente de las empresas, ¿verdad?, de plataformas, sino también de las organizaciones tradicionales de trabajadores, de las centrales sindicales. Y estas organizaciones tradicionales movilizan conflictos y protestas, incluso no pacíficas, contra lo que consideran su competencia, esos emprendedores informales que están trabajando hoy en día en torno a las plataformas que recién mencionábamos. Y entonces nos preguntamos, ¿cuál será el devenir? ¿Se reconocerá o no el alcance del derecho del trabajo y de la seguridad social para estos prestadores de actividad? Pero lo que más nos inclina a vincularlo con este tema es si no estaremos revirtiendo la historia y volviendo 100 años atrás para que estas asociaciones, para no llamarle organizaciones sindicales, comiencen a constituir sus propios fondos para movilizarse, para emprender acciones de reconocimiento de algunos derechos básicos ante los gobiernos, pero también probablemente para volver al principio de la ayuda mutua cuando esos conductores, digo de Uber como todas las demás plataformas, padezcan enfermedades prolongadas, accidentes, desempleo o eventualmente su muerte o incapacidad. Muchas gracias.